Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al conversatorio Retos y Perspectivas del Arbitraje en América Latina, en el que también se presentará el libro Anulación de laudos bajo la ley modelo UNCITRAL, escrito por Gino Rivas Caso, a quien extiendo a nombre de todos nuestras más sinceras felicitaciones por su excelente trabajo. Antes de empezar, queremos agradecer a la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire, de la cual este libro conforma su volumen número 98, y al Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica de la PUC por la organización de este evento, así como agradecer a todos los asistentes y panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. Cabe mencionar que por un imprevisto, la doctora Ana María Raate lamentablemente no podrá acompañarnos en esta oportunidad, pero de todas formas esperamos que el evento sea de su agrado. A continuación, doy pase a Renzo Cavani, profesor de la PUC, doctorando por la Universidad de Girona, miembro de la International Association of Procedural Law y consejero de la SICAG de la PUC. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, querido Daniel. Quisiera dar un saludo muy cordial a todos los aquí presentes, particularmente a los intervinientes del panel, la profesora Cristina Arismendi, el profesor Mario Castillo Freire, el profesor Alejandro Garro y, por supuesto, mi querido amigo, el profesor Gino Rivas. Este evento, como ustedes ya lo saben, va a consistir en una presentación, en unos comentarios en torno al tema y al libro que ha inspirado el libro de Gino, que es titulado Anulación de laudos bajo la ley modelo UNCITRAL. Mi participación es simplemente a modo de inauguración en mi calidad de miembro del Consejo Directivo del SICAG, pues ha sido precisamente este órgano que tuvo la oportunidad de tener el manuscrito del libro de Gino, de aprobarlo por unanimidad, por supuesto, para que sea sometido a arbitraje, a revisión por pares, peer review, que es algo que pues, suele hacer el SICAG con todos los libros que le llegan para su verificación. Y por supuesto, felicito desde ya a Gino, agradezco en primer lugar a Gino por haber confiado en el SICAG para esta tarea. Y además, pues le felicito por haber pasado un arbitraje que, hasta donde tengo entendido, ha sido bastante riguroso. Una de las árbitros, y esto creo que no hay problema porque se puede revelar, ha sido la profesora Paula Costa y Silva de la Universidad de Lisboa, que es una procesalista que se dedica a arbitraje ya hace un tiempo, que en privado ella me comentó de que pues, el libro de Gino le pareció excelente, realmente excelente y una gran contribución. Entonces, sin más, colegas, declaro inaugurado este evento. Extiendo nuevamente, ya lo he hecho demasiadas veces, ahora mismo, pero antes también a mi querido Gino, extiendo nuevamente las felicitaciones por este libro, que no es el primer libro, por supuesto, pero muy probablemente, querido Gino, sea el más importante y de esos libros que marcan la carrera de uno. Yo estaré muy deseoso de poder revisar el impreso, porque ya tuve la oportunidad de revisar el Word, puedo atestiguar de que realmente se trata de una obra determinante, creo yo, para poder entender pues, aquello que Gino nos plantea. Sin más, te agradezco nuevamente, Gino, por pensar en mí, por la invitación, y te devuelvo la palabra, estimado Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la presentación, doctor. A continuación, escucharemos a Cristina Arismendi, abogada por la PUC, LLM por Columbia University y asociada en Arnold & Porter. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Bueno, en primer lugar, me sumo a las felicitaciones a Gino por el libro. Estoy segura que que es un éxito y se vendrán muchos más. En segundo lugar, agradecer también la invitación por estar aquí y agradecer a todos los participantes por su tiempo, por su presencia y en forma anticipada por sus preguntas, colaboración en general. Gino me comentó que queríamos conversar de los retos y perspectivas del arbitraje en Latinoamérica. Y digamos, la idea de esta presentación es que tratemos de poner algunas ideas sobre la mesa e invito pues a que tengan cualquier pregunta
se la pueda ir contestando en el camino si los participantes la tienen, y que esto sea algo, digamos, más práctico, también teniendo en cuenta que estamos a altas horas de la noche y nos queremos, digamos, extender muchísimo más. Entonces, cuando me propuse el tema de conversar de los retos y perspectivas del arbitraje en Latinoamérica, creo en primer lugar que, sobre todo con los desarrollos que se han venido dando, digamos, básicamente la pandemia, creería yo, sobre el futuro del arbitraje en Latinoamérica, creo que el arbitraje personalmente va a ser cada vez más el método de solución de conflictos que las partes van a ir optando. Creo que el tema de la pandemia nos ha demostrado que, digamos, como todo siempre tiene sus retos, las cosas que pueden mejorar, pero nos ha demostrado la flexibilidad que tiene el arbitraje y la capacidad que tiene para adaptarse a nuevas situaciones que van surgiendo en el camino. Además, con todo lo del trabajo remoto, pienso, digamos, creo que van a haber cada vez más situaciones, negocios y digamos, relaciones que son cada vez más internacionales. Digamos, habrán personas que estén trabajando en diferentes jurisdicciones, ya es algo que venía sucediendo, no es algo nuevo, pero creo que la pandemia va a dar como una aceleración a esos procesos. Y entonces el arbitraje termina siendo una herramienta sumamente útil para anticipar cualquier problema que pueda surgir en esos contextos cada vez más internacionalizados que van surgiendo, ¿no? Y la flexibilidad que tiene el arbitraje, y en gran medida en comparación en Latinoamérica, en comparación con los procesos judiciales, es la capacidad que tiene también las partes de ir ajustando el proceso, las partes y los árbitros de ir ajustando el proceso a las necesidades que puedan ir surgiendo, ¿no? Por ejemplo, sé que se ha hablado mucho de las audiencias virtuales, pero digamos en el proceso de estos últimos 2 años hemos tenido arbitrajes en los que inicialmente queríamos que sea la audiencia presencial, luego por cuestiones claramente de restricciones que van surgiendo el COVID, la audiencia pasó a ser virtual, luego surgió la idea de que las cosas se estaban recuperando, entonces pasémosla a hacer una audiencia presencial, pero quizás mixta, y digamos ahora, por ejemplo, recientemente que está surgiendo el problema de la nueva variante, lo que iba a ser presencial, le estamos volviendo a tener conversaciones para volver a tener algunas audiencias virtuales, ¿no? Ese es solamente un ejemplo de la flexibilidad que te da el arbitraje, porque quizás muchas veces olvidamos que al final es un método de solución de disputas que en gran medida depende de la voluntad de las partes. Entonces, esa flexibilidad, valga la redundancia de la palabra, permite, y creo yo que va a invitar a que cada día haya más arbitrajes en Latinoamérica. En Perú ya es una de las sedes más importantes en Latinoamérica para temas de arbitrales, pero creo que va a ir incluso creciendo más y surgiendo nuevas, digamos, procedimientos y ideas de las partes intervinientes. Y de hecho, ahí es donde quizás otro de los temas que me mencionaba Gino era cuál es la problemática o cuáles son los problemas comunes en el arbitraje en Latinoamérica. Como todo, no es perfecto, pero hay un punto que quizás es sumamente práctico, me parece, y yo, digamos, he estudiado y he litigado en Perú, y lo he estudiado y ahora litigo en Nueva York, que es donde estoy, y antes en Washington. Y quizás un punto que me parece que es bastante útil considerar, porque lo he visto sobre todo al tener que lidiar con más partes que son latinoamericanas, es la cultura litigiosa que a veces se tiene y que se intenta, digamos, trasladar a cuestiones del arbitraje que no siempre es recomendable. Me explico. Hay veces que, digamos, lo que considero que es algo que se debe promover es una buena relación entre las partes, entre los abogados de las partes, dispuestos a siempre comportarse con mucha cortesía entre ellos. Y quizás a veces hay muchas cosas que se pueden ir anticipando, acordando, solucionando en el camino, que es una de las grandes ventajas que te da el arbitraje. Pero lamentablemente hay muchas veces en las que uno cree que
por llegar a un acuerdo con el abogado de la contraparte, estás cediendo o no estás defendiendo a tu patrocinado, por decirlo así, de la manera en la que deberías. Pongo un ejemplo, quizás que me ha tocado pasar, digamos, propuestas para nombrar al presidente. Es sumamente útil, por ejemplo, que ya no necesariamente siempre sean los dos árbitros quienes nombren al presidente, o que la Cámara de Comercio o quien sea el ente administrador sea necesariamente el que lo nombre. A veces una alternativa es que las partes se pongan de acuerdo, o que las partes prevean un procedimiento que las partes consideren que es el adecuado. Por ejemplo, dicen, vamos a determinar cuáles son las características del árbitro que me gustaría, o digamos, las cualidades que quisiera que tuviese el presidente en este caso. Que hable español, que hable inglés, que tenga conocimiento de derecho administrativo, que tenga conocimiento de derecho internacional, digamos, las partes pueden ponerse de acuerdo en un listado. Luego las partes pueden decir, le voy a pedir al CIADI, por ejemplo, que nombre 5 alternativas, 3 alternativas, 7 alternativas, y vamos a hacer un ranking entre las partes, y de ese ranking de preferencia, que se llama un método de strike and rank, vamos a designar finalmente, o va a salir designado el presidente. Eso da muchas ventajas para ambas partes, porque termina siendo cierto control, por ejemplo, de quién va a ser el presidente, con las cualidades que normalmente son importantes. Sin embargo, ha pasado que el solo hecho de que la propuesta venga, por ejemplo, de una de las partes, que le diga yo quisiera esta cualidad, o te propongo, porque normalmente una de las partes se acerca a la otra parte a darle la propuesta de qué tal si utilizamos este método. El solo hecho de que la propuesta venga por el abogado de la otra parte hace creer que es una desventaja si es que yo lo acepto. Y eso se puede repetir en muchas cosas. Por ejemplo, se puede repetir en órdenes procesales, se puede repetir en solicitudes de extensiones de plazo, y normalmente la impresión que me ha dejado es que muchas veces se tiene esta idea equivocada en Latinoamérica, que esa coordinación natural que puede existir entre las partes en litigio es algo que genera algún tipo de desventaja, porque estoy cediendo a lo que quizás es la solicitud de la otra parte, pero se pierde de vista que esto genera muchísimas ventajas. Genera muchísimas ventajas para los abogados, porque se tienen que enfocar en presentar y defender su caso de la mejor manera, pero no en cuestiones menores que son procedimentales, o estar a la defensiva, o estar intercambiando correos cuando quizás hay cosas muy sencillas que se pueden conversar directamente y solucionar. Se genera desventajas también para las partes mismas, porque terminan destinando recursos a discusiones y controversias, digamos, de temas menores, de temas procedimentales que no tienen por qué estar ahí. Y a los mismos árbitros, genera desgaste en los árbitros por estar teniendo que solucionar o lidiar cuestiones procesales que entre una buena relación entre partes podría tranquilamente solucionarse, y también perdiendo de vista lo que es realmente la materia en discusión, y lo que es el centro de el centro de lo que es en disputa, y lo que realmente va a tener que al final resolverse para ver cuál es la parte, bueno, si se amparan o no las pretensiones de la parte. Entonces, quizás este es uno de los puntos que diría que es importante para que el arbitraje en Latinoamérica siga evolucionando, porque genera muchos beneficios que los abogados tengan una actitud más pro coordinación, respeto, no perder de vista que el arbitraje al final depende de las partes, y las partes pueden ajustar el procedimiento para la forma que sea más efectiva, para seguir lo que al final es la resolución del conflicto mismo, no es el proceso en sí mismo, ¿no? El fin. Al final el fin es que el proceso fluya de la mejor manera posible, sea lo más eficiente, y se logre el mejor resultado, digamos, desde un punto de vista de evaluación de la posición de las partes, ¿no? Y sí, salvo que tengan alguna pregunta, quizás con esto cierro, y deseo la palabra a los doctores, que seguro tendrán muchísimo más que yo que aportar a esta valiosa discusión. Muchas gracias, doctora. Aprovecho para comentar a los participantes que si tienen alguna duda pueden formularla a través del chat y será respondida en vivo por los panelistas.
Ahora escucharemos a Alejandro Garro, doctor en Derecho por la Columbia University y profesor en la misma universidad. Asimismo, es profesor honorario en la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias y muy amable y buenas tardes o buenas noches a todos en primer lugar, y en segundo dar mi agradecimiento para esta invitación que me honra para presentar precisamente el trabajo y el libro del profesor Gino Rivas. Es un placer, Gino, estar acá y quiero simplemente tratar de dar un aporte complementando un poco la presentación inicial de la doctora Arismendi, que creo que hablando de los retos que te ofrece y las perspectivas del arbitraje, ella destacó con muy buen tino un aspecto que es la cultura adversarial contenciosa, que muchas veces pasa de largo la importancia que tiene en el arbitraje la cooperación entre los abogados para poder llevar adelante el arbitraje. Y creo que esto es un punto inicial importante porque sin ese espíritu de cooperación uno enseguida se da cuenta y observa cuando los abogados tienen una experiencia en el arbitraje, y es precisamente cuando el tribunal desde un comienzo los invita, y ese es el verbo que se suele utilizar, se invita a las partes a ponerse de acuerdo con respecto a plazos, con respecto a aspectos del calendario procesal y otro tipo de cosas, observa que hay partes que se manejan de una manera muy expedita y rápida, poniéndose de acuerdo en las cosas que pueden ponerse de acuerdo y que son susceptibles de llegar a un acuerdo en el cual les evita la incertidumbre, que es dejar al tribunal arbitral que tome la decisión. Por otro lado, es cierto lo que destaca el doctor Arismendi, que es un tema importante, cómo el abogado tiene que enfrentarse con el cliente, que puede malinterpretar o malentender que ese espíritu de cooperación con la otra parte puede querer significar que no está prestando atención a los intereses que le han encomendado. No es así, y uno se da cuenta enseguida que los partes sí van a hacer una a plantear incidentes cuando haya cuestiones serias donde están involucrados los intereses de los clientes, pero que en aquellos aspectos procedimentales que los cuales se pueden poner de acuerdo, facilita muchísimo la celeridad, la eficacia y el costo del arbitraje contar con ese tipo de cooperación. Así que quiero complementar antes en el arbitraje, y están fundamentalmente los que voy a destacar relacionados con el control judicial del arbitraje. Y como ustedes saben, ustedes eligen a los árbitros que son elegidos por partes, y estas a su vez elegidos a un presidente del tribunal o elegir un árbitro único, y va a ser por lo tanto sus propios jueces, los elegidos por las partes, los que van a llevar el procedimiento. Esto indica que en el arbitraje internacional fundamentalmente el deber de los jueces es el de controlar el manejo del arbitraje y de no intervenir a menos que sea necesario, ya sea para evitar una injusticia, principios muy básicos de que se debe respetar el derecho de defensa, la igualdad, etcétera, o bien para auxiliar al árbitro cuando en la implementación de una medida precautoria o una medida de prueba necesita un auxilio judicial. Y creo que este equilibrio no siempre es fácil de mantener, especialmente en culturas y en países donde precisamente no hay una exposición, una experiencia con el arbitraje muy grande. Y por supuesto, en ese sentido podemos tranquilamente diferenciar jurisdicciones donde cuentan con esa experiencia, pongamos el ejemplo de Singapur, Nueva York, Londres, París, donde generalmente las partes suelen en asuntos complejos y grandes escoger la sede del arbitraje, porque saben que cuando haya un recurso judicial van a contar con un juez de apoyo del arbitraje que va precisamente a tratar de rápidamente solventar el problema. Y esto no tenemos necesariamente este plafondo, esta plataforma de apoyo judicial importante en América Latina. Y eso lo veo como un desafío importante porque en muchos de los otros países, algunos han optado, como por ejemplo es el caso de Brasil, de encargar a un solo tribunal en toda la nación el arbitraje, ya sea en el recurso de nulidad o en el recurso de reconocimiento de ejecución. En ambos casos, en cambio de darle la tarea a un juez de primera instancia, como suele darse una gran cantidad de países, el ejemplo clásico es México, Argentina, Estados Unidos y muchos otros, donde el control lo lleva un juez de primera instancia, que va a dar lugar a sucesivas apelaciones y al hecho que no siempre contamos contra esos jueces aquellos que tengan una experiencia en el tema. Mientras que en aquellos países
que concentran el control judicial en una sola jurisdicción. El caso, por ejemplo, de Brasil con el Superior Tribunal de Justicia, que tiene sede en Brasilia, es un tribunal superior, no es el tribunal constitucional, pero es el Tribunal Supremo en temas de aplicación del derecho ordinario. O, por ejemplo, en Francia, donde tenemos el Tribunal Comercial en París, donde va precisamente a concentrar todo el aspecto del control judicial. En nuestros países no lo tenemos necesariamente así, el control es más difuso, está relacionado en diferentes jurisdicciones de civil y comercial, muchas veces en las ciudades capitales, muchas veces en ciudades alejadas de la ciudad capital, y aún aquellas jurisdicciones con mayor experiencia en temas de arbitraje doméstico e internacional, y es muy cierto el caso de la Cámara de Comercio de Lima, de Bogotá, de Santiago, de San Pablo, cuentan con una experiencia cada vez más creciente en el arbitraje, pero no siempre en otros países de América Latina se cuenta con esa misma experiencia, ni tampoco dentro del mismo país con esa misma capacidad de poder manejar el control judicial. Dentro de ese cúmulo de aspectos, y yo también voy a hacer en honor a la brevedad y a lo que nos convoca acá, que no es hacer una conferencia sobre el tema, sino en primer lugar hacer la presentación del libro del profesor Gino Rivas, que nos honra, y por otro lado también dar lugar a través del chat o de cualquier otro mecanismo que ustedes encuentren expeditivo, de dirigirse a la profesora Arismendi o a mí y podamos contestar y tratar de contribuir a aclarecer cualquier punto. Pero me quiero enfatizar en uno, sobre el cual no voy a hablar mucho, pero ustedes ya tienen el tema muy probablemente conocido porque el Perú lo tiene, que es el tema de los remedios constitucionales dentro del sistema del arbitraje. Este es un tema en el cual los abogados y los extranjeros le tienen un gran temor a muchas jurisdicciones en América Latina, porque temen que en algunos países donde todavía se está discutiendo la constitucionalidad del arbitraje y cuál es el poder jurisdiccional que tienen los árbitros, en qué medida es similar a los jueces, etc., intervenga una figura, un mecanismo conocido con el nombre de amparo. Amparo que literalmente no significa otra cosa más que protección. Y así es como se llama en Chile, recurso de protección, el mismo mecanismo. Mientras que en otros países, como en Colombia, se llama acción de tutela, y en otros países de América Latina el nombre de amparo. Pero el hecho que utilice la palabra amparo no significa que sea igual en todos los países. Tienen ciertos aspectos comunes, pero ciertos aspectos idiosincráticos y vernáculos que para el abogado que interviene en un arbitraje internacional no deja de ser perplejo y intrigante y por lo tanto problemático, porque no le da esa seguridad jurídica de que va a haber una decisión de un tribunal definitiva y que no va a tener que pasar a un tribunal constitucional de garantías donde quede sine die un recurso de amparo porque una de las partes ha encontrado que sus derechos constitucionales han sido violados. Y esto es un punto muy importante y yo diría prácticamente inevitable en toda jurisdicción. El tema del recurso de impugnación porque una sentencia judicial ha violado un derecho fundamental es parte probablemente de los recursos expeditivos con la cual se cuenta en la defensa de los derechos humanos. Pero en el arbitraje, ese recurso de amparo, en el cual el Perú ha tenido mucha experiencia, porque ha tenido jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha apuntado a controlar ese recurso de amparo, otros países no tienen esa posibilidad, es un recurso que va a ser inevitable en el arbitraje, porque tanto el recurso de nulidad, sobre el cual es el libro del que se dedica el profesor Gino Rivas, como el proceso de ejecución de reconocimiento, van a involucrar no cuestiones de errores injudicando o errores de derecho que haya podido cometer el árbitro, que son errores que por supuesto, por los cuales no facultan a revisar la validez de un laudo, ni tampoco en el momento de su reconocimiento. Me refiero a cuestiones como el derecho de defensa, el debido proceso. Todo eso son los elementos y las causales que van a encontrar en la Convención de Nueva York en el artículo 5 para el reconocimiento de ejecución. Y en las leyes nacionales, incluyendo el decreto peruano, donde el 2008, donde adopta el tema del recurso de nulidad, donde específicamente le va a hablar que una de las pocas razones por las cuales se puede impugnar la validez de un laudo en esta acción de petición de nulidad va a ser precisamente que no ha habido una notificación, no ha habido un respeto de lo acordado por las partes en la composición del tribunal arbitral, etc. Y cuando se habla de debido proceso y de derecho de defensa, cual fuera la terminología que se utiliza en el derecho constitucional peruano, se habla de lo que se llama acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y terminología similar que inmediatamente dispara
la jurisdicción constitucional. Esto es problemático porque todo derecho, en definitiva, de propiedad o todo derecho humano, incluyendo el derecho de propiedad, puede indirectamente relacionarse con derecho constitucional. Por lo tanto, depende del criterio de los jueces, y realmente en eso confiamos, en última instancia, determinar cómo se debe interpretar ese derecho constitucional y en qué medida el recurso de nulidad y su decisión definitiva puede poner punto final a un arbitraje que de otra manera permanecería sine die. Creo que esto es un punto que quiero llamar a la reflexión a los colegas, donde el tema del amparo puede, como les digo, ser un problema grande para el arbitraje. Y voy a cerrar simplemente con un aspecto que creo que puede ayudar a la interpretación de todos estos problemas. Y el tema de básico está en eso. El Perú cuenta con una ley muy moderna de arbitraje. De hecho, comparativamente hablando, dentro de América Latina, es una ley muy puntual, muy moderna. Por supuesto que Colombia y otros países han tenido legislación que ha venido después de la peruana, pero ha tenido legislación muy moderna. Pero lo que observo es que en el tema de interpretación de la ley de arbitraje, los criterios de interpretación en lo que había estado viendo en la ley de arbitraje peruana incorporaban normas de avanzada, pero creo entender que no incorpora lo que en el año 2006 UNCITRAL incorpora como artículo 2A de la ley modelo de UNCITRAL, que le impone a los jueces a tener en cuenta el carácter internacional del arbitraje internacional y la necesidad de promover su uniformidad en su aplicación. Esto es lo que dice ese artículo 2A de la ley modelo de UNCITRAL, que creo que es importante porque hace referencia a la importancia de que los jueces tengan en cuenta que si el arbitraje es internacional, no deben aplicar criterios que aplicables al derecho doméstico. Deben aplicar un derecho internacional que tiene en cuenta que las partes son de diferentes países y que ese arbitraje internacional tiene principios generales que subyacen al arbitraje, autonomía de la voluntad, el tema de la buena fe, etcétera, de los cuales el árbitro y el juez tienen que recurrir antes de recurrir al derecho interno de procesal. Este es un problema que se encuentra en todos los países de América Latina y con eso quiero complementar a lo que decía la doctora Arizmendi, al aspecto importante de cómo el arbitraje va a seguir creciendo en nuestro continente, pero con retos y con desafíos como estos de que acabo de destacar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su participación, doctor Garro. Nos ha llegado una pregunta a través del chat. No sé si el doctor Garro o la doctora Arizmendi quisieran responderla, y es la siguiente. ¿Cuál es la situación del arbitraje de inversiones en Sudamérica? ¿El COVID ha tenido un impacto en estos casos de inversiones? Doctora Arizmendi. No, adelante, doctor Garro. Y si quiere la pregunta es muy general, se imagina que ambos podemos tener opiniones sobre este tema. Simplemente la que me animo a decir es que si lo que se habla es acerca del impacto de esta pandemia dentro del arbitraje, yo creo que el impacto de la pandemia se expande a todas las áreas del derecho. El arbitraje de inversión no es una excepción. Pero dentro de ese impacto, la doctora Arizmendi ya nos destacaba, uno de los temas era que la necesidad de que esas audiencias, que es un requisito esencial dentro del arbitraje comercial internacional y también los del arbitraje de inversión, se hagan hoy en día en forma virtual. Y bueno, ya tenemos las reglas de prueba de la IVA que ha reglamentado el tema de las audiencias virtuales y por lo tanto creo que ese tema se va a ir superando y en mi experiencia personal realmente no he visto que haya sido un gran problema. Creo que estoy de acuerdo que hay opiniones muy diferentes sobre el aspecto. Mi experiencia personal ha sido de que no ha habido gran problemas en audiencias virtuales con el arbitraje. Lo que sí veo es que obviamente la pandemia va a tener un impacto en otros aspectos. Uno de ellos es obviamente el cumplimiento de los contratos, donde ya obviamente el tema de la pandemia como un hecho sobreviniente, imprevisible, puede llevar a unos aspectos de remedios que pueden ser modificación, adaptación del contrato, etcétera, y también aspectos relacionados con el tema del COVID y de lo que va a llevar precisamente a que el Estado en el arbitraje de inversión, que es lo que le inquieta a la pregunta, en el arbitraje de inversión, el Estado tenga que tomar medidas restrictivas
de reglamentaciones de derechos de propiedad de los inversores extranjeros que sin duda van a llevar a un litigio y a una proliferación de estas disputas, que de nuevo no hay una respuesta unívoca sobre esto. Va a haber que ver los hechos del caso y cómo se han presentado para ver cómo resulta. Esta era mi reacción inicial a esta pregunta muy bien dirigida. De acuerdo, por mi lado, totalmente de acuerdo en lo que comentó el doctor Garro. Ha tenido, de hecho, impactos desde un punto de vista procedimental, uno de esos es la audiencia. Quizás un impacto inicial cuando recién surgieron las limitaciones a viajes, estado, digamos, de emergencia, de imposibilidad de movilizarse, por ejemplo, en el Perú, que quizás eso ha tenido un impacto inicial en la coordinación interna propia de cualquier situación nueva, ¿no? Por ejemplo, la forma usual de entrevistar testigos, la forma usual de recolectar documentos, quizás, pero creo que todos esos, como cualquier hecho, uno termina adaptándose, terminan superándose, terminan ajustándose y quizás probablemente para bien, agilizándose muchos procesos, sobre todo internos desde el punto de vista de los estados involucrados, ¿no? Que normalmente está menos sistematizado a veces que alguna empresa o algún inversionista. Fuera de eso, claro, están los impactos procedimentales, por decirlo así, y ahora tienes también los impactos que todavía creo que no hay certeza sobre cuáles son los casos que van a surgir a raíz de las medidas que los estados han adoptado a propósito de la pandemia. Y ahí quizás, simplemente para complementarla, lo que comentaba el doctor Garro esta es una situación interesante porque sucedió en el caso de Argentina, especialmente, que las situaciones de emergencia generan reclamos en arbitrajes de inversión. Pero estamos en una situación que creo que no es común, que es que ha tenido un impacto en muchos países a lo largo de, digamos, a nivel global, ¿no? Eso es algo que pocas veces se ve. Normalmente hablamos más de emergencias locales, regionales, nacionales. Ahora estamos hablando de una emergencia a nivel global que ha impactado, digamos, a países de Latinoamérica, de Europa, de Asia. Entonces va a ser interesante cuál va a ser el desarrollo desde el punto de vista, y bueno, claro, no hay ninguna respuesta ni nada que se pueda decir porque mucho va a depender del caso concreto. Y a la otra pregunta, la situación del arbitraje de inversiones en Sudamérica, ha habido un número creciente de arbitrajes. Han habido nuevas demandas, en particular, por ejemplo, en Perú, Colombia, pero quizás el único punto a considerar también en el caso especialmente de la experiencia peruana es que hay los arbitrajes de inversión que están basados en tratado, que es el arbitraje de inversión propiamente dicho, pero el Perú también, muchos de esos casos, para que tengan en consideración, tiene muchos casos que vienen de cláusulas contractuales que tienen CIADI como se arbitral, ¿no? Y esa es una cuestión diferente porque ahí el derecho aplicable es el derecho peruano, se trata de las obligaciones meramente contractuales y no necesariamente de arbitrajes de inversión con base en obligaciones de derecho internacional. Creo que ese es un punto a tener en consideración de cuando se ven y se analizan los casos en el Perú, que tiene mucho contrato con cláusulas CIADI incluida, ¿no? Y bueno, sí, con eso creo que quizás no sé si hay algo más que algún otro participante quiera agregar. Muchas gracias a ambos por su respuesta. Por ahora no tenemos más preguntas, así que creo que podríamos pasar al siguiente panelista. Ahora vamos a escuchar a Gino Rivas, profesor de Derecho de la PUC y candidato a LLM por Columbia University. Buenas noches. Muchas gracias, Daniel. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias al profesor Garro, a Cristina por estar aquí presentes. En verdad aprecio muchísimo que puedan darse un tiempo para esto. Y naturalmente quiero agradecer al profesor Castillo Freire porque en realidad la presentación del libro y todo este proyecto, este esfuerzo se ha hecho gracias a él y gracias a la Universidad Católica. Yo voy a ser breve en mi exposición porque creo que lo importante y la razón por la cual hemos estado aquí es principalmente para escuchar tanto a Cristina como al profesor Garro. Entonces siento que fuera de lo que ellos ya han dicho, no tengo mucho más que añadir, pero sí quisiera dar unas palabras sobre el tema.
En concreto, quisiera dar unas palabras sobre la relación entre las cortes y el arbitraje en Latinoamérica, porque ese es el tema sobre el cual ha girado mi libro. Y justamente en la preparación de mi libro he tenido la oportunidad de estudiar el marco normativo de distintas principales plazas en Latinoamérica como Colombia, Chile, México, Argentina y Perú. Yo creo que se puede decir así, a grandes rasgos, que la historia del arbitraje en Latinoamérica ha sido una historia de tropiezos iniciales, pero de mucho aprendizaje. Y creo que hoy en día, en realidad, las cortes en Latinoamérica tienen un adecuado entendimiento y están prestas a asistir al arbitraje. Es cierto que la experiencia que tienen las cortes en estos países es principalmente doméstica, es decir, han estado en contacto principalmente con casos domésticos, pero ya han empezado a surgir algunos casos que involucran una dimensión internacional y ya existen algunas cortes en Latinoamérica que han tenido la experiencia de, por ejemplo, enfrentar casos complejos como la ejecución de laudos anulados, que es lo que ha sucedido en Chile hace poco, en el caso de EDFI contra IPF. Entonces, siento que el reto hoy en día, o mejor dicho, se puede decir que hay dos retos para las cortes de Latinoamérica. El primero es poder dejar de lado y superar algunos problemas que aún todavía hoy existen en la región, como el que mencionó el profesor Garro relativo a un malentendimiento de la constitucionalización del arbitraje, que este procedimiento, este fenómeno, si es mal calibrado, puede generar efectivamente perjuicios para la efectividad, celeridad y ejecución de laudos y en general para la utilidad de arbitraje en la región. Y por otro lado, el otro reto para la región está en poder estar a la altura de enfrentar los nuevos problemas y situaciones que están surgiendo en el arbitraje. Uno de ellos, por ejemplo, es esta emergente y creciente problemática relativa al due process paranoia. Entonces, tenemos ahí todo un panorama de ver cómo las cortes en Latinoamérica van a poder enfrentar estos casos cuando ejerzan su función de control sobre el arbitraje. Y solo voy a cerrar nuevamente porque no quiero en verdad exceder en mucho, diciendo que efectivamente un tema central es que nosotros entendemos o vemos, y es correcto, que las cortes ejercen una doble función, una función de asistencia al arbitraje por un lado y una función de control del arbitraje por el otro. Y se dice mucho que la función de asistencia es especialmente importante y que las cortes deben asistir con toda la apertura posible y controlar con el mayor cuidado posible. Efectivamente, esa es una forma correcta de entender la situación, pero también tenemos que tener cuidado porque si somos muy estrictos y muy severos en cuanto al ámbito de control, las cortes pueden sentir entonces que el arbitraje está teniendo demasiado espacio indebido. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que es cierto que el control del arbitraje debe ser bastante cuidadoso y restringido a algunos aspectos específicos como los que mencionó el profesor Garro, pero sí es importante reconocer la importancia y el valor del control judicial sobre el arbitraje, porque ese control judicial efectivamente legitima el arbitraje en los países en los cuales justamente se desarrolla. Entonces, se trata de valorar el control judicial que hacen las cortes y apoyar a las cortes de cara a que éstas puedan entender de la mejor forma cuál es su rol, tanto asistiendo como controlando al arbitraje en nuestra región. En verdad eso es lo que quería decir y con eso acaba mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora doy pase a Mario Castillo Freire. Él es profesor en la PUC, socio del estudio que lleva su nombre y director de la colección de la Biblioteca del Arbitraje del estudio Mario Castillo Freire. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, estimados amigos. Muy buenas noches, estimados amigos. Bueno, en primer lugar quiero saludar a los profesores que me han antecedido en el uso de la palabra. Quiero saludar a Cristina, a Arismendi, al profesor Garro, al profesor Gino Rivas. Y muy interesante el diálogo sobre las perspectivas del arbitraje en América Latina, un tema inacabable, ¿no? Inacabable y además muy complejo, complicado. Quiero felicitar en primer lugar a Gino Rivas por su obra. La he leído y en verdad no dejo de sorprenderme por la pulcritud y profundidad de las obras de Gino, ¿no? Ustedes saben que esta es la segunda obra que publicamos en la Biblioteca de Arbitraje de Gino, a quien tengo el gusto de conocer desde cuando era estudiante. Él hizo su práctica preprofesional en nuestro estudio, de lo cual nos sentimos muy orgullosos y realmente lo felicito. Es un libro que está colgado en la web y que, digamos, muy pronto va a salir a
para ser distribuido a los amigos del arbitraje, digamos, en el medio. Es un libro de más de 500 páginas, ¿no? Que se puede acceder a su lectura libremente en la página del estudio. Y es un libro además que cuenta con una fuente bibliográfica no solo vasta, sino absolutamente actual, ¿no? Es una inmersión en el tema de la anulación de los laudos bajo la ley modelo uncitral, pero desde la perspectiva más actual que se pueda pedir. Y siempre, y eso es algo que yo siempre he rescatado y felicitado de la posición de Gino, una posición que, sin dejar de ser crítica, es una posición de defensa, ¿no es cierto?, de los laudos arbitrales, que, digamos, no es sino la defensa del arbitraje, ¿no? Porque si tenemos jurisdicciones que son proclives a la anulación de los laudos, ese es, yo siempre lo he sostenido así, ese es el germen de la destrucción del arbitraje, ¿no? El que se anule un laudo es el peor síntoma, digamos, y el que ese problema constituye un problema en materia estadística, ¿no? Es sin duda un problema muy serio. Quiero además decirles que, bueno, estamos muy contentos en la Biblioteca de Arbitraje, adicionalmente porque la Pontificia Universidad Católica del Perú, a través del SICAG, ha evaluado este libro y le ha dado todos los méritos y honores para ser publicado, cosa que no hubiese sido necesaria tratándose de un libro de Gino, pero que por añadidura la universidad ha dado esta evaluación previa de la obra, ¿no? Y sin duda estamos muy contentos de cerrar este año con el volumen 98. Esta es la última presentación de una obra en el año 2021 y esperamos en el verano poder presentar los volúmenes 99 y 100, ¿no? Es decir, completar los primeros 100 volúmenes de la Biblioteca de Arbitraje. Nuestra gratitud además a quienes son los lectores permanentes de la biblioteca, ¿no es cierto? Nosotros manejamos las cifras que nos dan quienes verifican este tema de la web y realmente la cantidad de personas que consultan la Biblioteca de Arbitraje a través de su versión virtual, más allá de la versión física, es enorme, ¿no? Y estamos muy contentos que ese esfuerzo que iniciamos con la presentación del primer libro el 6 de diciembre del año 2006, es decir, hace un poquito más de 15 años, ¿no?, haya podido continuar. Y puede continuar básicamente por la iniciativa de quienes quieren escribir en la biblioteca, por la iniciativa de Gino, la iniciativa de otros autores en obras personales y en obras colectivas, ¿no?, y de congresos de derecho en donde las instituciones han confiado la publicación de las actas a la biblioteca. De tal manera que mi saludo a todos nuestros lectores, mi agradecimiento a Gino por esta y felicitación por esta nueva obra, y mi reiterado saludo a Cristina, a Alejandro Garro, a los profesores de la Universidad Católica que han hecho posible esta revisión previa de la obra, encabezado por Betsabe Marciani, quien le envío un saludo a la distancia, y en fin, a toda la comunidad del arbitraje en general. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Y con esa participación concluimos el evento de hoy. Agradezco a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Enfoque Derecho a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. A partir de hoy, como ya mencionó el doctor Castillo, pueden encontrar de forma gratuita el libro Anulación de laudos bajo la ley modelo uncitral en la página del estudio Mario Castillo Freire, www.castillofreire.com. Los invitamos a leerlo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias, nos vemos. Buenas noches. Gracias a todos.